Encantado, soy el doctor Espacarotel, ustedes ya me conocen, profesor de Derecho Administrativo y Constitucional. Y en este caso quiero brindarle a los alumnos, a los profesionales, un breve video en relación a la teoría general del acto administrativo. Suena realmente como algo muy abstracto, suena realmente como algo reservado a la conciencia de los eruditos, pero realmente si uno lo baja al terreno de la función del Estado, ustedes saben muy bien que el Estado tiene una incapacidad de hecho absoluta, es sujeto de derechos, es decir, que puede adquirir derechos y contraer obligaciones, pero necesita de los órganos para darse a entender, y esa necesidad hace de que el modo de exteriorización de la voluntad de la persona física que representa el órgano se haga valer a través de hechos y actos. Muy bien. Esa es la primera división dentro del mundo jurídico del Estado y de los modos de exteriorizar la voluntad que tiene el Estado. También sabemos muy bien que la voluntad no es un elemento del acto administrativo, pero sin duda que es el elemento subjetivo de la teoría del órgano. Como factor de atribución, de responsabilidad, la persona física imputa su voluntad al órgano, siempre dentro del elemento objetivo que es la competencia. Los actos dictados por ello, aunque provengan de una persona física distinta al sujeto de derecho que lo comprende, comprometen al Estado, esto se sabe muy bien, justamente por la teoría del órgano y el caso Badel de la Corte Suprema de Justicia del año 1984. Hechas estas aclaraciones, por eso es necesario y es menester establecer una teoría general del acto administrativo. Y en esta primera división decíamos que entre hecho y acto administrativo dividíamos a los comportamientos materiales, a los acontecimientos de la naturaleza, de las declaraciones de voluntad. Los primeros, los comportamientos y los hechos pueden o no generar efectos jurídicos o consecuencias jurídicas. La pérdida de un expediente es un hecho y eso sin duda genera consecuencias jurídicas. La demolición de un edificio que amenaza ruina es un hecho que genera consecuencias jurídicas. El transcurso del tiempo, que puede generar la caducidad o la prescripción, genera consecuencias jurídicas y están involucrados dentro de lo que puede llegar a denominarse hechos, que no hay que distinguirlo, o mejor dicho, no hay que confundirlo, distinguirlo sí, de las vías de hecho administrativas consagradas en el artículo 9 de la Ley Nacional 19.549, que son comportamientos desprovistos de base jurídica arbitrarios que lesionan, restringen o amenazan de esa forma arbitraria todo derecho, garantía constitucional, y para ello obviamente el Código Contencioso, principalmente la Provincia de Buenos Aires, la Nación, el CPCC a través de la acción de amparo, permiten esos remedios rápidos, expeditos y sumarísimos para conjurar una vía de hecho o ese comportamiento material, como por ejemplo poner en funcionamiento, dice la ley nacional, digamos, aplicar con eficacia y llevar adelante un acto administrativo, no obstante que aquellos estén suspendidos por la interposición de algún recurso que tenga esos efectos de suspender el acto administrativo. Hecha esta primera separación entre hecho y acto, vamos a quedarnos con los actos. Y los actos se definen, la teoría y los doctrinarios, Casaña, Gordillo, la doctrina española, Garrido Falla, García Entrerría, definen el acto como declaración. Si es una declaración, debe ser hecha con discernimiento, intención y libertad. Pero en esto seguimos a Julio Comadira, mi maestro, fallecido en el año 2005, con quien integré la Cátedra de Derecho Administrativo durante muchísimos años, ya llevo más de 25 años en la cátedra, y con sabiduría el maestro Julio nos dice, antes que hablar de declaración, es más preciso hablar de exteriorización de un procedimiento o mecanismo mental intelectivo. ¿Por qué? Por varios motivos nos señala que es más preciso hablar de exteriorización de un procedimiento intelectivo antes que de declaración. Primero, que la declaración de voluntad y la voluntad no constituye elemento del acto y
no tiene trascendencia la voluntad a la hora de los vicios y a la hora de la teoría de la invalidez. Segundo, desde el punto de vista administrativo, lo que importa es la exteriorización de ese pensamiento antes bien que la intención. Puede ocurrir que el titular del ANSESO, del IPS, hoy ya otorgue innumerables cientos de actos administrativos de beneficios previsionales y seguramente no va ni a conocer al destinatario, probablemente no tenga ni la intención cuando pone la firma digital en GEDEVA en la provincia de Buenos Aires. Pero sí es un acto administrativo y exterioriza la voluntad del órgano, con prescindencia del sujeto titular de la competencia que suscribe digitalmente el documento. Razón por la cual, en esa exteriorización también de un comportamiento o pensamiento intelectivo, se encuentran los signos, símbolos o señales que inequívocamente traducen la voluntad de la administración. Por ejemplo, un semáforo. El semáforo es un acto administrativo, la violación de esa norma impuesta a través de un símbolo o señal trae una consecuencia jurídica que es una multa administrativa. Un cartel indicador que diga velocidad máxima o una fotomulta 120 kilómetros también trae consecuencias jurídicas si no hay una declaración de voluntad manifestada por una persona física, sino a través de signos, símbolos o señales. Sea por la teoría del órgano, sea porque la voluntad no es elemento del acto, sea porque también se traduce a través de signos, símbolos o señales, no cabe duda que es mejor hablar, antes que de declaración de voluntad, de exteriorización de un procedimiento intelectivo. Y también porque no hay un solo tipo de declaración, sino tenemos la de voluntad, cuando existe o no la intención, discernimiento y libertad de asignar un derecho, de reconocer algo o de dar alguna cualidad de algo o de alguien. Sin duda que la exteriorización de un procedimiento intelectivo también comprende otros tipos de declaración como los de juicio o valor y los de conocimiento. 3 tipos de declaración tenemos. La de juicio o valor, hay una ponderación, seguimos en esto sin duda al ministro de la Corte, Lorenzetti, con su teoría de argumentación y de ponderación. La administración pondera. ¿Qué significa ponderar? Discernir, extraer con una técnica de razonamiento lógica, puede ser deductiva o no, alguna cualidad de un objeto o de un sujeto. Antes, por ejemplo, se otorgaba a través de las comisarías el famoso certificado de buena conducta. Hoy se objetiviza esto a través del certificado de antecedentes penales. Pero cuando era de buena conducta calificaba o cualificaba algo. Típicamente es un acto donde se habla de la idoneidad, se emite un juicio. ¿Dónde se habla de idoneidad también? En los exámenes del Consejo de la Magistratura. Se pondera la idoneidad del aspirante a la terna. Y esto es muy importante también porque que sea un acto administrativo nos lleva de que su cuestionamiento a través del caso Jurídico Sarlenga en la Suprema Corte de Justicia de la provincia se pueda cuestionar. Si no estaríamos en presencia de un acto sería incuestionable, como el artículo que he tenido la posibilidad de publicar en el año 99 criticando el caso Guridi, donde se decía que eran actos institucionales o actos no justiciables, actos institucionales o actos políticos no justiciables. Sarlenga, 3 años después, en el año 2002, vino a permitir el cuestionamiento, y el doctor De Lázari en Sarlenga del 2005 tiene la generosidad de citar mi trabajo publicado en la revista jurídica El Derecho. Y también tenemos las declaraciones de conocimiento. Allí el Estado monopoliza datos que objetivamente tiene a través de registros de la propiedad inmueble, de anotaciones personales, a través también de
el registro de la propiedad inmueble, la dirección de catastro territorial, perdón. Bien, en estos casos se exterioriza esos datos y certifica. Un certificado de aptitud ambiental también es un típico acto de conocimiento, que si de allí se extraen consecuencias jurídicas serán recurridos también. No vaya a ser caso, como hemos tenido la ocasión de ver en mi función jurisdiccional en la Cámara Contencioso Administrativa, gente que ha cuestionado actos administrativos, se ha hecho redargución de falsedad de una declaración de impacto ambiental, siendo que es un verdadero acto administrativo. Bien. Ya sabemos entonces qué es una declaración, qué es un acto de declaración de voluntad, qué es un acto de juicio de valor, de conocimiento, qué es la exteriorización de un procedimiento intelectivo, emitidos por quiénes. Emitidos por los órganos de la administración. Todos los órganos de la administración dictan actos administrativos, sí, en la medida que esté en el ejercicio de la función administrativa. El Poder Legislativo, Villar de Puenzo, por ejemplo, fallo de la Corte, ha reconocido la función administrativa del Poder Legislativo. Y los otros poderes del Estado también, el Poder Judicial, sin duda que también cuando hace un sumario a un empleado, cuando designa un empleado, sus actos, mal llamados de superintendencia, estuvieron exentos de control judicial y hoy en la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte cuando suspenda a un empleado es un acto administrativo y viene al fuero contencioso administrativo. Seguramente luego, si llega por recurso extraordinario a la Corte, los ministros de la Corte se van a tener que excusar, seguramente porque ya han prejuzgado en su función administrativa. Allí el Poder Judicial, la Corte no está dictando sentencias, sino que está emitiendo actos administrativos en la relación de empleo público. Por eso también dentro del ámbito de la Suprema Corte, no hace mucho, se ha creado la Dirección de Asuntos Legales y Dictámenes para que el acto administrativo tenga el elemento procedimiento de formación de la voluntad previa, que es requisito de toda ley de procedimiento administrativo, sea la 7647 o sea la 19549 en Nación. Emitido por los órganos de la administración, emitido por los entes públicos no estatales. Los colegios profesionales dictan actos administrativos porque son entes creados por ley a quienes se les delega prerrogativas de poder público, como el gobierno de la matrícula, como la posibilidad o no de habilitar a ver quién puede desarrollar la actividad de la abogacía o no. En la Cámara Contencioso esos actos administrativos tienen control judicial directo, recurso directo a través del 74. Lo hemos dicho en la causa Giannini, Rivelli, que han venido a la Cámara Contencioso. Se han planteado la inconstitucionalidad por la falta de la doble instancia, porque se estaría salteando una instancia. Vienen por recurso directo, la Corte convalidó ese recurso directo. Nosotros consideramos que a la par de no permitir el doble conforme de la Corte Interamericana, si para algunos decretos es necesario, decretos del gobernador, que haya dos instancias del fuero creado, es irrazonable que para los colegios la supriman. Pero no obstante, ese argumento la Corte no lo ha validado, ¿verdad? O ni siquiera lo ha ponderado. Bien, los entes públicos no estatales dictan actos administrativos y son justiciables ante la Cámara Contencioso Administrativa. Vienen sin duda a la Cámara Contencioso de la provincia de Buenos Aires, de La Plata principalmente, y tenemos una subsecretaría que se encarga de recursos directos y los tratamos en un proceso sumario del 74 del Código Contencioso Administrativo. Bien, otros sujetos, ya no públicos estatales, sino privados, ¿pueden dictar actos administrativos? Sí, si esos sujetos, sociedades anónimas o SRL, dictan actos administrativos, ¿cuándo? Cuando el Estado ha hecho una delegación transestructural de cometidos, como denomina Barra. Barra, cuando era ministro de la Corte, ha tratado, sobre todo en materia de contratos, concesionarios de servicios públicos, concesionarios de obra pública, esta situación en la que el Estado le atribuye cometidos, viene de la doctrina italiana, de poder público a empresas privadas, por ejemplo, una concesionaria de obra pública, licenciataria o concesionaria que administra los peajes y hace la obra pública, privada,
designa bien esa expropiación, y esa es una atribución que sin duda es una prerrogativa del poder público del Estado. El hecho de cobrar peaje compulsivo o hacer actas de infracción también la constituye como delegada de atribuciones propias del Estado, que por contrato de concesión se le han atribuido a los sujetos privados. Pues bien, en esos casos, esas concesionarias de servicios públicos, esas entidades o sociedades anónimas de obra pública, dictan actos administrativos y esos actos administrativos también son controlables judicialmente ante el fuero contencioso administrativo y llegan a la Cámara Contencioso Administrativo. Los aumentos tarifarios llegan a la Cámara Contencioso Administrativo, los aumentos famosos del expresidente Macri. Se han judicializado muchas medidas de gestión. Por eso hay que saber gestionar bien y hay que tener un buen cuerpo de asesores antes de asumir la importante tarea de gobernar un país, ¿verdad? Y hay que tener gente especializada con expertise en los órganos de asesoramiento y control. Procuración del Tesoro de la Nación, Sindicatura General de la Nación, Asesoría General de Gobierno, Fiscalía y todo una carrera administrativa, ámbitos en los que tuve el honor de desempeñarme antes de desempeñar la función judicial. Ya tenemos que todos los órganos del Estado pueden eventualmente dictar actos, los entes públicos no estatales también, las cajas profesionales también. Otros sujetos con atribuciones o prerrogativas delegadas transestructuralmente, aunque sean de derecho privado también. Y lo hacen en forma unilateral. No es recepticia la voluntad de la administración, sino que lo hacen en forma unilateral. Prescinden de la voluntad del destinatario. No es recipendiaria, no es recepticia. Para que se configure el acto administrativo no requiere la aceptación del destinatario. Surge el caso Metalmecánica, donde allí aparte se hablaba del acto bilateral en su formación y en sus efectos, si era un contrato o no, y si estaba incluido el plazo de prescripción o no. En ejercicio de la función administrativa, ¿qué significa esto? Que hay función administrativa en todos los órganos y en los tres poderes del Estado. Y ese acto administrativo produce efectos jurídicos directos, significa que no necesita de otro acto para darse a entender. Aquí dejamos afuera los dictámenes que por el 57 de la ley y el 87 de la ley provincial no son recurribles y es obligatorio requerirlo por el artículo 7, elemento procedimiento de la ley nacional. El proceso previo de formulación de la voluntad administrativa debe necesariamente, ese proceso, estar precedido del dictamen jurídico de los órganos de asesoramiento y control permanente. Muchas veces la administración sortea esto y acarrea una nulidad absoluta porque no corresponde la subsanación, ni la teoría de la subsanación es aplicable, lo dijo la Corte Suprema en el fallo Bartolomé Mitre, Universidad Bartolomé Mitre, donde se otorgaban títulos sin ton ni son, y muchos de ellos, los títulos, que son actos de conocimiento, el caso Hochbaum, y la estabilidad o no, y la revocación o no del acto, el caso donde Hochbaum había incluido en el anito una nota de una compañera, y luego, obviamente, hubo que hacer una investigación de hecho y acercar la presunción de legitimidad del acto. Bueno, el dictamen de asesoramiento jurídico de los servicios permanentes de la nación o de la provincia es un elemento esencial del acto. Efectos jurídicos directos e individuales. Es decir, los efectos van dirigidos a un número determinado de personas. No es individual sinónimo de individuo, sino de situaciones jurídicas individualizadas. Puede haber un acto administrativo con un destinatario de sujeto plural. Ejemplo, pase a disponibilidad a los agentes que en planilla anexa forma parte del presente decreto y en planilla anexa salen 60 agentes y están designados con nombre, apellido, legajo, DNI. ¿Es un acto administrativo? No es un reglamento. Entonces, lo importante es la situación jurídica determinada.
y no la pluralidad o no de destinatarios. Efectos jurídicos directos e individuales respecto de terceros. ¿Qué significa terceros? Los empleados públicos, cuando van en tutela de sus derechos, que se comportan como agentes bajo el régimen de empleo público, son terceros en la relación jurídica y allí pueden estar afectados de actos administrativos, salen del círculo objetivo de competencia y pasan a ser titulares de derechos subjetivos frente al Estado. Son destinatarios, por ende, de actos administrativos. Todo ello bajo un régimen jurídico exorbitante. ¿Qué es el régimen exorbitante? Es la nota típica distintiva del derecho administrativo. ¿Por qué en el derecho administrativo hay un régimen exorbitante? ¿Qué significa exorbitar? Salir de la órbita del derecho privado. Pero no significa que el régimen exorbitante sea pro Estado, sino es un arbitraje de principios jurídicamente variable como una balanza entre los poderes del Estado que los tiene y las garantías de los particulares. Ese arbitraje jurídicamente variable que señala Prosper Weil hace que el Estado tenga poderes o prerrogativas que sin duda van al propio tiempo que tutelan el interés público prevalente. El bienestar general está en el preámbulo de la Constitución. No tiene nada que ver justicia social con interés público. Interés público está dado cuando hay inundación en una ciudad y defensa civil tiene que actuar. ¿Por qué actúa defensa civil? ¿Por qué actúa el Estado en una tragedia, como puede ser la pandemia, en materia de salud? ¿Por qué actúa el Estado en un terremoto? ¿Por qué actúa el Estado en una catástrofe? ¿Por qué actúa el Estado y la seguridad en un incendio? Porque a la par de tutelar garantías individuales, también debe velar por el cumplimiento de que el Estado, la nación jurídicamente organizada, el todo, para ser es menester lo uno del otro. No obstante, y esto también Juan Bautista Alberdi lo ha consagrado, cuando habla de la nación argentina, es la nación unida, es que con nuestra individualidad y con nuestro libre albedrío, aún la encíclica Pacem in Terris, cuando habla de bien común, el Estado no garantiza nada ni se mete en la vida individual de las personas. El Estado genera condiciones macroeconómicas para que cada uno con su propio esfuerzo y el auxilio de entidades intermedias pueda realizarse en la vida, pueda realizar un proyecto de vida a imagen Dei, progresar, perfeccionarse hasta alcanzar su máxima perfección. El auxilio de las entidades intermedias son las asociaciones civiles, las de fomento, las entidades sociales, un club social. Pero nadie se va a involucrar, el Estado no se va a meter en la vida para torcer o no tu proyecto de vida. Pero sí va a intervenir, principio de subsidiariedad, cuando la nación argentina o el tejido social de la nación corre peligro. Por eso hay cometidos mínimos esenciales que el Estado desarrolla. La justicia, la defensa, la seguridad son cometidos propios del Estado. Bien, entonces el régimen exorbitante lo que hace es la búsqueda de ese equilibrio entre el poder y la libertad de los particulares. Ya van 25 minutos de este video. Era simplemente explicar incipientemente un concepto de acto administrativo, la teoría inicial del acto administrativo y el régimen exorbitante en su continuidad, en su conformación, en su integración con las prerrogativas del Estado y las garantías de los particulares. En el próximo video probablemente hablemos de elementos, de caracteres del régimen de nulidad y también de la integración del régimen administrativo. Por experiencia he tenido y soy de aquellos que sostienen que los videos no pueden superar los 20 o 25 minutos porque si no aburren. Así que bueno, mi nombre es Gustavo Espacarotel, soy juez de cámara hace más de 20 años, docente hace más de 25 años en universidades públicas y privadas,
y me he desempeñado en la función pública siempre en el ámbito técnico, por concurso, en organismos de asesoramiento y control de la provincia y de la nación. Lo mismo, he tenido la ocasión de cursar estudios en el extranjero, en España, en la Rey Juan Carlos, en la Complutense, y he tenido la posibilidad de adquirir titulaciones de grado y de posgrado. He publicado mi libro Recursos Judiciales en el proceso contencioso administrativo con prólogo del doctor Casaña, y todos estos datos los pueden ver publicados en mi canal de YouTube, lo mismo que el libro que se llama Recursos Judiciales en el proceso y está en Mercado Libre. Muchas gracias, a vuestra disposición. En mi casilla de correo, en mi Instagram, voy a editar el video y van a aparecer las posibilidades de contacto conmigo. Muchas gracias.